Bienvenidos, camarada Juan y Pilar de Ecuador, Santino de Argentina. Estamos retomando las conferencias en las cuales analizábamos las cuestiones de actualidad política y también cuestiones teóricas, ¿no? Hoy acordamos analizar el tema de las elecciones en Ecuador, pero es muy importante que los marxistas analicemos la cuestión primero dentro de un marco teórico general, aplicando las enseñanzas teóricas de nuestro maestro Lenin, no Lenin Moreno, ¿no? Sino, por favor. No hay tales enseñanzas, digamos, positivas, ¿no? Sino, claro, para nada, todo lo contrario. Me refiero a Vladimir Ilich Lenin, el camarada Ulyanov. Te cedo la palabra, Santino. ¿Puedes esclarecer esa cuestión? ¿Cómo Lenin analizaba las elecciones burguesas en un marco teórico general para luego pasar al caso particular de Ecuador? Perfecto, gracias Martín. Bueno, con respecto a este tema, primero tenemos que tener en cuenta, bueno, yo soy argentino, pero aún así puedo conocer las características más generales. Por supuesto no tengo tanta información como los camaradas ecuatorianos, pero el marxismo, para ser consecuente, debe analizar todo, la política debe analizarla desde una perspectiva internacional, no solamente nacional, o sea, dentro de un solo país. Y en este caso se trata del destino en toda la región de América Latina, que es una región donde todos los países están muy relacionados. Básicamente el futuro de esta región se define en conjunto y no cada país aisladamente. Por lo tanto, la derrota electoral que hubo en Ecuador tiene consecuencias para la región. Entonces, por eso es importante que todos los países de Latinoamérica, todos los dirigentes sociales de Latinoamérica, representantes de la clase trabajadora, analicemos qué fue lo que pasó. Entonces, básicamente, lo que decía Lenin, nuestro gran maestro marxista, es que el marxismo, para ser consecuente, debe analizar las cosas siempre desde la perspectiva de que hay una lucha de clases. En Ecuador, la lucha principal no es entre Creo y Fuerza Compromiso Social, o entre Arauz y Lasso, sino que la lucha principal siempre tenemos que tener en cuenta, siempre debemos recordar que la lucha principal es entre la clase trabajadora y la clase capitalista. En la teoría marxista lo podríamos llamar de forma más teórica burguesía y proletariado, pero el concepto es el mismo. Esa es la lucha principal que se está dando en Ecuador y en todo el mundo prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista marxista, todo partido representa a una clase social. No existe un partido que pueda abarcar a la clase trabajadora y a la clase capitalista al mismo tiempo. No. Cada partido representa una clase determinada. Porque también, además del proletariado, además de la clase trabajadora, existen, por ejemplo, los propietarios de pymes, ¿no? Que también son una clase social muy importante, o los campesinos, que tienden a estar más del lado del proletariado, de la clase trabajadora. Y luego, del lado de la clase capitalista, también tenemos a los terratenientes, por ejemplo, que aquí en Argentina es una cuestión bastante importante, en Ecuador también. Entonces, un partido solamente puede representar a una de estas dos clases enemigas, o a uno de estos dos bandos. El caso es que Creo, el partido Creo, y el Partido Social Cristiano, los dos, obviamente representan los intereses de la clase capitalista, de la nobleza de Ecuador, por decirlo así. Y el otro partido, hay algunos marxistas que se confunden y piensan que el partido de Arauz, el partido Fuerza Compromiso Social, representa los intereses de los trabajadores. Y los marxistas debemos estar ahí al frente y decir que no. Este partido no representa los intereses de los trabajadores. Es un partido igual que Creo, y al igual que el Partido Social Cristiano, representa los intereses de la burguesía, de los capitalistas, de los que actualmente en la pandemia están
aprovechando todo lo que está sucediendo para aumentar sus ganancias, para avanzar sobre los trabajadores y quitarles derechos laborales, etcétera, ¿no? Es decir, que están aprovechando la crisis para salir ganando. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto es lo principal. Tenemos que tener en cuenta que en Ecuador el partido de Arauz no es un partido de los trabajadores, sino que es un partido de la burguesía. Por supuesto que hay diferencias. La diferencia entre Creo y Fuerza Compromiso Social es que Creo es un partido mucho más neoliberal, un partido que avanza más sobre los trabajadores, que defiende los privilegios de los capitalistas a ultranza y que no tiene ningún reparo en destruir la calidad de vida de los trabajadores. Por otro lado, el partido de Arauz es un partido mucho más democrático en ese sentido, es un partido que pretende redistribuir la riqueza. La riqueza está concentrada en manos de los capitalistas, pero el partido de Arauz lo que pretende es redistribuirla, ¿no? Que eso es lo que los economistas burgueses llaman redistribución de la riqueza. Entonces, bueno, esas son las diferencias. Por lo tanto, en Ecuador, lo que realmente sucedió es que, o sea, ¿qué significa la derrota electoral en Ecuador? Lo que realmente significa la derrota electoral en Ecuador es que las masas se perdieron la oportunidad de ver en la práctica que todas las promesas de Fuerza Compromiso Social que le realiza al pueblo son promesas ilusorias. Son cosas que realmente, finalmente, no se van a cumplir. Estos partidos que se llaman progresistas o reformistas, realmente al final del día no cumplen sus promesas y terminan traicionando a la clase trabajadora que los vota y que los pone en el poder. Así que eso fue realmente lo que sucedió en Ecuador. No tenemos que analizarlo como derechistas, es decir, que realmente el partido de Arauz representa los intereses del pueblo, porque eso no es así. Aún así, debemos seguir considerándolo una derrota electoral, pero en ese otro sentido. Exactamente. Justamente lo que Lenin nos enseñó es que las masas aprenden por la experiencia, aprenden por la práctica. No aprenden si un marxista ecuatoriano les dice, no, miren, lo que prometen no lo van a cumplir. No lo aprenden, tienen que experimentarlo. Y en ese sentido, ese fue, digamos, la gran, lo que nosotros los marxistas nos lamentamos, ¿no? Es como tú bien señalas, ¿no? La oportunidad perdida de aprendizaje político que las masas ecuatorianas no tienen y que las masas argentinas, como nosotros podemos decirlo bien, están aprendiendo a pasos agigantados toda la falsedad, lo falso de las promesas que eran ilusiones que había dicho Alberto Fernández, que nosotros íbamos a comer asado todos los domingos, ¿no? Recuerda que estamos comiendo garbanzo y arroz con suerte, ¿no? Lo que pueden comprar. Así que bueno, camarada Juan, ¿querían ahondar en la cuestión? Luego de haber establecido claramente el marco general, pasamos a la cuestión particular. Gracias, camarada. A ver, dar un análisis general de lo acontecido en las elecciones ecuatorianas realmente no nos daría todo el tiempo necesario, ni es la función de esta charla explicar todas las aristas reales que ha habido y las particularidades propias de estas elecciones. Pero hay una constante que sí se ve, que es la dominación del imperio en la manipulación y en las decisiones de las aspiraciones populares en Latinoamérica, ¿no? Ya la camarada Pilar conversará el manejo desde arriba, que siempre ha pasado, la complicidad de la embajada norteamericana, la CIA con la ONG que están interviniendo duramente en esta contienda electoral, y la manipulación que se hace de las masas para redireccionar el asunto del voto y de la preferencia y la confusión ideológica que le crea en las masas populares para realmente definir un voto consciente, que realmente podemos decir que todavía las masas no han llegado a entender bien que el progresismo funciona siempre y cuando haya unas condiciones económicas bollantes, materias primas
bien pagadas internacionalmente y una estabilidad económica mundial que permite ingresos para medio redistribuir un poco esa riqueza, medio distribuir, es decir, mejorar un poquito las condiciones de vida de las masas, pero cambio de estructura no hay. El progresismo, obviamente, si hubiera triunfado aquí en el Ecuador, la hubiera tenido muy difícil. Las condiciones económicas mundiales no van a permitir a tener los ingentes recursos que tenía el progresismo de la década pasada para hacer un ligero mejoramiento, porque no vamos a notar que sí hubo un ligero mejoramiento de las condiciones de vida. Pero la pandemia más la crisis cíclica que ya tiene el capitalismo ha ahondado en la miseria a todas las masas latinoamericanas, compañeros, camaradas. Las condiciones de vida, tanto en el pueblo llano, argentino y ecuatoriano, son desesperantes. Esta oportunidad, esta elección, y realmente las masas se volcaron hacia posiciones de izquierda, porque si sumamos lo que sacó Arauz, más esa confusión ideológica que tuvieron los campesinos indígenas, en todo caso, realmente representa un 65% del pueblo ecuatoriano que no quería un neoliberalismo puro y neto, pero es la manipulación ideológica y confusión representada por Jaco Pérez y otros elementos que son más nocivos, que son nuestros verdaderos vendepatrias, ¿ya? Que ha representado una derrota, pero que a la final va a representar que el pueblo ecuatoriano aprenda un neoliberalismo puro y totalmente descarnado, las lecciones que tiene que sacar para realmente orientar que es solamente dentro de un pensamiento marxista y una organización social dentro del punto de vista marxista que van a mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya? Paso la palabra a Pilar, que ella también tiene una idea de cómo nos fue manipulado internacionalmente esta votación en Ecuador. Sí, bueno, compañeros, todo el proceso, o sea, lo han preparado no en 6 meses ni en 2 meses, sino que viene todo un proceso de 4 años de desprestigio, de ataque, de juicios express. Que han llevado a esta situación, o sea, no es de un día para otro. Y era evidente que, o sea, todas las noticias que salían, aunque eran mínimas, o sea, la reunión de aquí, se supo la reunión que hubo en Washington antes de empezar la primera vuelta con el mismísimo Almagro, que no ha de haber sido para hablar del clima, obviamente, sino del clima, de lo que iba a pasar, de lo que tenía que pasar en Ecuador. O sea, no era una cuestión de que veamos qué pasa, sino lo que tiene que pasar, porque la primera orden que este hombre recibió fue: no debe haber segunda vuelta. No debe haber segunda vuelta. Ellos vinieron con esa consigna. Y por eso ya en la primera vuelta subió el voto nulo, porque eso fue lo más fácil, para anular votos. Después de cuando vieron que todas las encuestas le daban el triunfo a Arauz, comenzaron a preparar el escenario que se ha revertido, de la noche a la mañana se había revertido la tendencia, y que se había revertido la tendencia y que iba a haber
y que bueno, pues iba a ganar la libertad, porque hubo una campaña paralela permanente, una campaña permanentemente sostenida acerca del peligro del comunismo, y que Arauz era comunista, y que el peligro del comunismo, y que lo que pasa, lo que pasa aquí, salían en TikTok muchas personas hablando de lo terrible del comunismo y de que ellos sabían que Arauz era comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Era una campaña persistente y paralela, o sea, aparentemente no tenía nada que ver con la campaña con la campaña de los socialcristianos ni de nada. Pero eso preparó un escenario de miedo de que no iba a haber trabajo, que todo iba a ser arrasado, que iba a venir Rusia, que iba a venir China, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue paralelo a la campaña. Sí, a pesar de eso subían las encuestas de Arauz. A pesar de toda esa campaña hubo una subida consistente en todo momento. Y a última hora, en 2 días, la campaña, supuestamente el día anterior de la segunda vuelta, se revertía la tendencia. Y al día siguiente, oh sorpresa, triunfaba el social cristiano y quedó. Y era tan apabullante la forma como lo llevaron, tan bien seguidas las instrucciones, que servieron, a pesar de hay una serie de rumores de obviamente del fraude, análisis del fraude, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lo pruebas? Entonces, ¿qué prefirió, o sea, qué optó Arauz de reconocer el triunfo de esta gente? Como que no le quedaba más, pero todo eso causó malestar entre las filas de Arauz, que pensaban que Arauz iba a denunciar el fraude y que íbamos a pelear, pero yo creo que hubiera sido inútil, o sea, no sé qué ventajas hubiéramos sacado con una denuncia de fraude que iba a ser lo mismo que pasó con Yacu y que pasó con el mismo Arauz, con el mismo Lasso, de denunciar un fraude que no se puede probar. Entonces eso llevó a la situación actual de desconcierto del sector progresista, de todas las ¿cómo se llaman? Las organizaciones, porque son una plataforma de organizaciones, de bases, de asociaciones y de movimientos pequeños que formaron la gran plataforma de UNES. Entonces, en este momento la situación está en recoger, o sea, trabajar sobre esos grupos y sacar adelante un proyecto más consistente es el progresismo, y obviamente dentro de todo ese marco un avance de las fuerzas sociales que puedan representar realmente las fuerzas revolucionarias de los trabajadores. Ese es más o menos el panorama como yo lo veo. Perfecto, yo quería comentar 2 cosas que también me parecen importantes porque son generales, que exceden, digamos, el caso ecuatoriano, pero bueno, que se han visto en la práctica, ¿no? Antes que nada quería decirle, camaradas, si pueden, cuando no participan, silenciar el micrófono, porque si no, se escucha el ruido ambiente. 2 cuestiones. Una, la cuestión del fraude electoral. La burguesía reaccionaria y también la burguesía progresista sistemáticamente utilizan el fraude electoral. La única cuestión que los marxistas nos planteamos ante cada elección
es si va a ser un fraude electoral marginal, porque no lo necesitan, o va a ser un fraude en escala gigantesca. A AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le robaron 2 elecciones presidenciales, el PRI. 2. Y recién ganó la tercera porque no se la podían robar porque tenían que hacer un fraude gigantesco. Digamos, eso se aplicó sin duda el fraude. Aplicaron fraude en Estados Unidos, del tipo gigante, y el sector, digamos, nacionalista, encabezado por Trump, lo denunció, pero tibiamente, y cuando sus partidarios fueron a tomar el Capitolio, retrocedió y reconoció la derrota. Es decir, estuvo ahí eh, haciendo una denuncia muy tímida, ¿no? De fraude electoral. No fue hasta las últimas consecuencias. Ahora, eso por un lado, ¿no? Y después está el otro tema que quería tocar, es el tema de qué hacen las fuerzas que quedan afuera del balotaje y que mandan a la consigna de no apoyar a ninguno de los dos sectores, como está establecido también en la teoría marxista y la teoría incluso militar, eso la referencia de von Clausewitz, es que cuando dos sectores se están enfrentando, dos fuerzas se están enfrentando, si uno no toma partido, no apoya a alguna de las dos en particular, lo que está haciendo concretamente es apoyar al más fuerte. Eso hace constantemente en Argentina, y tengo entendido que pasó también en la elección en Ecuador, el troquismo, que manda a sus electores, sus simpatizantes, a no votar a nadie, de anular el voto o votar en blanco. Eso Claro. significa apoyar al más fuerte, apoyar sistemáticamente a la burguesía reaccionaria, a la burguesía encabezada por Lasso, en el caso ecuatoriano. Y en el caso ecuatoriano tengo entendido que fue influyente esa no participación, ese no apoyo, ese no tomar partido por, en este caso, por el candidato progresista, por Arauz, tuvo consecuencias políticas. ¿Es así? El caso ecuatoriano, pregunto, ¿no? Claro, es así, y es bien obvio que esa consigna la levantó la llamada aquí el movimiento MPD, que es el supuestamente Partido Comunista Marxista Leninista, pero que está en la ultraderecha, no ni siquiera está en la derecha. Y ellos tienen mucha influencia sobre sobre el movimiento indígena, una influencia que ya la tienen tiempos y que se han unido por el anticorreísmo, o sea, el odio a Correa los ha unido más. Entonces, esta gente fue la que se dio cuenta que en las bases indígenas había mucha simpatía por Arauz y la única manera de corchar eso era obligándoles al voto nulo, porque fue una coerción al voto nulo, y los que se atrevieron ¿cómo se llama?, a, a explicitar a desobedecer, son inmediatamente atacados, y supongo que ahora están siendo atacados y perseguidos como traidores al movimiento indígena. De este grupo, incluso ahí estaba Alberto Acosta, y ahora Alberto Acosta suena como uno de los ministros de Lasso. Entonces es evidente la alianza que tuvieron, y que se explica por la situación y la famosa revertir la tendencia, entre comillas, que era una forma de perfeccionar el escenario que ellos necesitaban, ¿no? Y obviamente siempre dentro del contexto de que no podían perder el país, o sea, era la consigna de no perder el país. Para todo lo que le han entregado a los Estados Unidos, le han entregado Galápagos, han entregado, ofrecido bases, están apoyados por Duque,
hicieron hasta el fiscal de Colombia vino acá a acusar a Arauz de haber recibido dinero del ENL para la campaña, cosa ridícula, que se desmontó, pero que eso seguramente impactó a cierto nivel a las masas. Y como estaba paralelamente esta campaña del miedo al comunismo y el miedo al comunismo y todo eso, y aun cuando se filtraron acusaciones contra Lazo de estar apoyando un movimiento pedófilo o unos grupos pedófilos y que los zapatos rojos son simbolismo de estos grupos. Sin embargo, de eso no impactó. O sea, si la gente fue a votar con zapatos rojos, los partidarios de Lazo que inmediatamente hicieron un buen negocio de vender los zapatos rápidamente. Pues. Entonces, eso te da una idea de lo compacto que estaba el blindaje de todos los ataques o todas las malas no, ¿cómo te puedo decir? Las malas noticias que podrían salir de Lazo, todo estaba blindado, o sea, la participación evidente de Lazo en el feriado bancario del año 99 al 2000 también fue subestimada por sobre todo la clase media, que decían que no, que por último el feriado bancario había sido benéfico para el Ecuador porque nos había dolarizado, o sea, hasta ese punto logran retorcer la conciencia de las personas y mantener en su propósito, que era evidentemente mantener al Ecuador como parte del sitio que les tienen que hacer a Venezuela y que le quieren hacer a Venezuela. Eso era también una cosa que fue lo que determinó todo, pues la estrategia de Estados Unidos de mantener a América Latina, impedir por todos los medios que se forme un bloque progresista entre los gobiernos de América Latina. Sí, por supuesto, Pilar, y más en estos días, hace pocos días, un sector de la FARC invadió Venezuela, ¿no? Militarmente fue repelido por el ejército venezolano, pero vemos claramente cómo el imperialismo yanqui continúa, ¿no? Sus acciones de acoso a Venezuela y por supuesto que necesitaba el apoyo de bases ecuatorianas, ¿no? Otra cosa que quería comentar es que, bueno, es inteligente otra vez la estrategia de la burguesía proimperialista yanqui, encabezada por Lazo, esa de, bueno, si no vas a votar a favor mío, por lo menos no votes en contra, ¿no? Que fue lo que lograron. Claro, eso lograron con esta gente, con estos falsos izquierdistas que están infiltrados completamente en el movimiento indígena y en el magisterio y entre los médicos. Otra cuestión importantísima que deja la elección de la elección en Ecuador es la cuestión de que esos que se disfrazan de marxistas, ese partido, que recuerdo, ese partido también estaba a favor en su momento de la reforma constitucional en Ecuador para dejar por afuera. Por supuesto, claro, ellos hicieron la propaganda abiertamente por el Trujillato, que después dejó todo preparado para la persecución, pues con las leyes, con la fiscal y con todo el aparato. Exactamente, la proscripción de Correa, digamos, que se tuvo que claro. se tuvo que exiliar. Eso es una cuestión general e importantísimo que la vanguardia entienda que una agrupación política se puede disfrazar de marxista-leninista, puede tener nuestros colores, puede venerar a Marx, a Lenin y a Stalin y a Engels y al que sea, y sin embargo jugar en la realidad, que es lo que prevalece. No importa la forma que tú adoptas, sino lo que tú haces. No lo que dices, sino lo que haces.
¿no? Claro, claro. Y esto históricamente en contra de el progresismo a favor de los sectores proimperialistas yanquis. Eso pasa en general y pasa el caso más paradigmático de todo, por poner una escala universal, es el caso del Partido Comunista Chino, que de comunista no tiene nada, ¿no? Pero fíjense que tiene las banderas, tiene todo, y mucha gente, la vanguardia tiene que aprender a diferenciar los dichos de los hechos, la forma de la sustancia. Pero aquí la ponían en un solo saco, China, Rusia y todo el comunismo, una sola cosa, y ahí estaba Arauz. Ese era el peligro que Arauz representaba. Perfecto. Camaradas, ¿alguien quería agregar algo para cerrar la conferencia? Una cosa que no hemos dicho y que solamente la menciono es también el peso del narcotráfico en estas elecciones. No Eso porque la totalmente de acuerdo, Pilar. banca está completamente aliada con eso, o sea, es una narcobanca en realidad. En Colombia también, en Colombia, ¿no? Tengo entendido que este grupo de la FARC disidente que atacó Venezuela estaba muy vinculado al narcotráfico en Colombia, ¿no? Claro, es que esa es una de las formas como ellos infiltran a todos los movimientos, pues porque el narco quiere decir ríos de dólares, pues ríos de dólares y ríos de muertos también, pero Era algo también, Pilar. El narcotráfico es el que financia todas estas operaciones encubiertas. Es de donde saca el dinero la CIA y todo eso es un negocio particular del narcotráfico. Y eso es evidente, ¿ya? Por lo menos a mi manera de ver, eso está... aparte de que necesitan al Ecuador para lavado, pues el Ecuador es una lavandería hace tiempo y ahora la quieren consolidar como lavandería seguramente. Totalmente Con, de acuerdo. con respecto a lo que tú dices, Juan, nunca tenemos que olvidar el caso Irán-Contras, ¿no? Donde se utilizó específicamente, ¿no? La cuestión esa del narcotráfico para triangular dinero, ¿no? Y ayudar a los... O sea, hay muchos antecedentes de la utilización del narcotráfico como fuente de financiación y, como tú dices, de operaciones encubiertas, o en el caso ahora, de estos días, hace pocos días, la invasión militar, ¿no? Cómo el imperialismo utiliza sistemáticamente al narcotráfico como un apoyo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo antes de terminar quería rescatar una cuestión con respecto ya, si me permiten, para cerrar esta conversación. Miren, la imposibilidad de los partidos progresistas de que, si bien es cierto, salen con el discurso de las necesidades populares, pero en la práctica sucede lo siguiente. Aquí, cuando ya se comenzó a hacer el proceso electoral y ya se pudo confirmar candidatos después de un largo situaciones que no viene muy penosas para llegar a confirmarlo, las organizaciones sociales no tienen idea cómo se organizaron por sí y per se. Pero en vez de sacar justamente de los líderes de esas organizaciones comunales, sociales, campesinas, justamente se desoye y se le resta importancia a esos líderes populares para poner líderes puestos a dedo. Que eso también fue una autocrítica que se tiene que hacer el progresismo, si es que le interesa hacerse esa autocrítica, es de que no utilizan a las masas solamente con un discurso para apoyo, pero cuando salen líderes populares no son tomados en cuenta, que es lo que también ha pasado aquí, que eso valdría la pena para otra conversación, ver cómo se engaña, porque aquí algo de lo positivo que ha pasado en todas estas elecciones es la reorganización popular. Aquí hubo reorganización, se organizaron barrios populares, se reorganizó y hay todavía latente esta situación de líderes que han quedado sin mayor cabida, nada más. Porque no se le dio, no hay un partido que realmente recoja, obviamente el único partido que yo entendería que lo haría sería un partido marxista, pues no,
pero que los demás no. Y eso quería aclarar que es muy bueno, porque en el fondo este aprendizaje electoral ha reactivado organizaciones sociales que cada vez están más claras hacia qué camino es el correcto. Nada más quería agregar eso, compañeros, porque sería bueno conversarlo en algún otro momento, ¿no? Por supuesto, muchas gracias, Juan, queda pendiente. Entonces seguimos en contacto, camaradas, para la próxima conferencia. Muchas gracias por su participación. Venceremos. Venceremos. Gracias, gracias. Venceremos.